Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 19. Le damos lectura. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así como estamos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Dios. Padre, muchísimas gracias por concedernos este nuevo año. Gracias por todo lo que nos has dado, en todo lo que nos has bendecido. Gracias y ayúdanos, mi Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Dios les bendiga. Algunos buscan más riquezas, más bienes, más negocios, más dinero, nuevos empleos. Lo que sí yo puedo ver, lo que yo puedo sentir, se destapan los adulterios, las fornicaciones, mucha prostitución, los gays va a ir en aumento tremendamente, el lesbianismo, mucho pecado, muchas enfermedades, muchas plagas. Pero te voy a explicar esto cómo va a estar. Va a aumentar tremendamente el pecado, pero se van a cimentar muchísima gente. Muchísima gente que ha estado en una religión se va a cimentar, se va a agarrar más de Dios. Va a haber cimentación, madurez, crecimiento espiritual, esperando la segunda venida de Cristo. Vamos a analizar este tema de hoy. Cristo siempre hablaba por parábolas. ¿Para qué? Los que leen no entiendan, para que los que oigan no comprendan. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aquí ya hay un problema. Porque si me están diciendo cómo puedo entrar al reino de los cielos, me están diciendo cómo entrar a la vida eterna y no lo entiendo, ya hay un problema. Porque me pueden estar hablando de maravillas y yo no entiendo, no logro comprender. Entonces, ¿cómo entra? Te voy a explicar cómo está este problema. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene siendo como cuando en una tienda está el tendero y está el que compra. No se sabe quién es el dueño, ni se sabe también quién es el que compra. No se entiende. Es como cuando tú vas a un hospital y no se sabe quién es el médico y quién es el enfermo. Eso es lo que trató de dar a entender Cristo. ¿Por qué mucha gente no se salva? Porque no lo entiende. Si yo voy al hospital, el médico debe estar recetando, el paciente debe estar obedeciendo, pero si no se entiende quién es el médico y quién es el enfermo. Entonces hay que entender que el que va a un hospital es porque está enfermo, y que el médico está ahí para ayudarlo, sanarlo por medio de las medicinas. Esto es lo que no se logra entender. Por eso es que dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si yo voy a un hospital y no sé para qué fui al hospital, ¿para qué fui entonces? Si yo voy a una congregación y no sé para qué estoy en la congregación, eso quiere dar a entender que yo no estoy entendiendo la palabra. En un hospital tiene que haber dos tipos de personas, el enfermo y el médico. En una congregación tiene que haber dos tipos de personas, el que ya lo salvó Jesús y el que está perdido, o el pecador. Pero como muchas veces no se entiende quién es el que ya tiene la salvación, ni se entiende quién es el pecador, entonces nos quedamos junto al camino. ¿Por qué? Porque en el hospital no se sabe para qué fue al hospital. En la congregación no se sabe para qué fui a la congregación. A la congregación se viene para dos cosas. Uno, para lograr mi salvación. Dos, para perseverar si es que ya tengo la salvación. Si yo voy, me siento que estoy bien, pero no tengo mi salvación, no entiende la palabra de Dios. Porque siente que está bien, aunque no esté viviendo la palabra de Dios. Y eso permite que no la entienda. Vamos a ver si logramos comprender esto. Podemos hacer la primera pregunta. El por qué y para qué vino Cristo hace 2000 años. Si no lo entendemos, no prosperamos. Yo creo que vino con un propósito. Cristo vino para algo.
Y eso es lo que yo necesito entender. Y si no lo entiendo, de nada sirvió el que Cristo haya venido hace 2000 años. Dios les bendiga. ¿Para qué vino Cristo hace 2000 años? No sé, hermano. Sé que vino hace 2000 años, pero ¿para qué vino Cristo hace 2000 años? No sé. Vino para algo. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces venimos sin entender la palabra de Dios. Segunda pregunta, el por qué tuvo que morir Cristo y derramar su sangre. ¿No habría sido posible el que no muriera? ¿El que no derramara su sangre? ¿No se entiende? Y mientras no se entienda, ¿cómo te salvas? Número 3. ¿El por qué resucitó Cristo? Debe ser que para algo resucitó Cristo. No solamente murió, no solamente derramó su sangre, por algo habrá resucitado Jesús. Cuarta pregunta. ¿El por qué el derramamiento de su Espíritu Santo? ¿Por qué cuando Cristo ascendió a los cielos, por qué derramó el Espíritu Santo? También tiene el por qué. Pero si no lo comprendo, no avanzo. Número 5. ¿El por qué se sigue predicando la palabra de Dios hasta el día de hoy? Hay mucha maldad que se pierdan. Hay mucho pecador que se pierdan. ¿Por qué se sigue predicando la palabra de Dios? Pregunta número 6. ¿El por qué nos reunimos hasta el día de hoy? ¿Por qué no cada quien se queda en su casa? ¿El por qué el domingo? ¿Por qué otros días de la semana? Tenemos que estarnos reuniendo hasta el día de hoy. Creo que será por algo. Séptima. Si es que nos reunimos hasta el día de hoy, ¿cuál es el motivo? Y nos damos cuenta que hay 2 motivos. 1, porque todavía hay almas que salvar. Y número 2, para una perseveración de los que ya tienen la salvación. Pregunta 9. ¿Cómo sé que tengo la salvación? Y pregunta número 10. ¿Cómo sé que tengo que lograr todavía mi salvación? Esto es lo que la humanidad hoy día no está comprendiendo cuando asiste a una congregación. Por eso es que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Pero se dan cuenta que muchos no avanzan? El enfermo llega a la clínica y se siente un doctor. No va a avanzar. El empleado llega con el gerente y se siente gerente. No va a avanzar. No avanzamos de esa manera. Hay un propósito. Dios quiere que se entienda lo que se predica. El reino de Dios. Vamos a analizarlo punto por punto, estas 10 preguntas. La primera es, ¿el por qué y para qué vino Cristo hace 2000 años? La respuesta está en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Cristo hace 2000 años. No vino para condenar al mundo, sino que Él vino, el propósito de que Él haya venido, es para que el mundo sea salvo por Él. Pregunta número 2. ¿El por qué tuvo que morir Cristo y por qué tuvo que derramar su sangre? Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y ahí está la respuesta. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Cristo no hubiera dado su vida por la humanidad, nadie podría ser salvo. Si Cristo no hubiera derramado hasta la última gota de su sangre, no hay remisión ni hay perdón de pecados. Porque con el pueblo judío, un cordero se sacrificaba cada año para remisionar los pecados, y en Cristo apareció una vez por todas y por siempre, para que por medio de su sacrificio y por medio de su sangre sean perdonados nuestros pecados. Si no hay muerte del cordero, y si no hay sangre, no se remisiona ni se perdonan los pecados. ¿Ya lo entendiste? Que Cristo tuvo que derramar su sangre para que puedas ser salvo tú. Si Cristo no se hubiera dejado matar, nadie sería salvo.
Pregunta número 3. ¿Por qué resucitó? También tienen por qué. Libro de Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué Cristo resucitó? Por muchas cosas, pero te voy a explicar algunas nada más. Cristo resucitó porque demostró que venció la muerte, que sacó a los que eran de Él y los llevó a la vida eterna. Resucitó y se presentó vivo para demostrarnos a cada uno de nosotros que aunque muramos, tenemos la promesa de la resurrección. ¿Sí se dan cuenta qué bendición? Por eso es que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos con una esperanza. Tienes una seguridad de resurrección, de resucitar, de lograr vida eterna. Pregunta número 4. ¿El por qué el derramamiento de su Santo Espíritu? La respuesta está en Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién? El Consolador. Versículo, vamos a ver, el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué Jesús mandó al Consolador? Para convencerte. Y hasta el día de hoy nos sigue convenciendo. Cuando tú haces algo que no le agrada a Dios, que estás violando los mandamientos de Dios, siempre Él te va a convencer que estás mal. Ese es el plan de que Dios haya mandado al Espíritu Santo. Convencerte. Estás mal, estás perdido, en esa condición a como estás, te estás yendo directamente al infierno. Tienes que cambiar. El Espíritu Santo, que fue enviado, ese es su trabajo, por su misericordia de Dios, hasta el día de hoy, que todavía nos redarguye, que todavía nos impulsa a abandonar el pecado. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el plan, es el propósito por el cual el Espíritu Santo todavía está hasta el día de hoy en el mundo, para redarguir. Claro, está esperando que alguien le abra la puerta del corazón, para que el Espíritu Santo no solamente nos redarguya para abandonar el pecado, sino que nos impulse y nos guíe para servir a Dios. No es lo mismo que esté aquí, a que el Espíritu Santo esté aquí, dentro del corazón. Aquí me va a ayudar a que yo abandone el pecado. Aquí me va a guiar para que los frutos del Espíritu Santo estén en nuestras vidas. Es muy diferente. Gálatas 5:22, para eso también está el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es para eso que está el Espíritu Santo hasta el día de hoy, para convencer a algunos, y para los que dejan entrar el Espíritu Santo en sus vidas, para mostrar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Es una bendición que todavía hasta el día de hoy está el Espíritu Santo tratando de convencer. Llegará el momento en que Dios recoja su Espíritu y cada quien va a hacer lo que quiera. Pero gracias a Dios que hasta el día de hoy nos quiere ayudar. Número 5. ¿Por qué se predica la palabra de Dios hasta el día de hoy? La respuesta está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se predica la palabra de Dios hasta el día de hoy?
La respuesta es, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que hasta el día de hoy se sigue predicando de casa en casa, se sigue predicando por medio de folletos, por medio de CDs, por medio de internet, por medio de la radio, por medio de megáfonos, se sigue predicando la palabra de Dios. ¡Qué bueno es Dios! No quiere que nadie perezca. Lleguen hasta el último rincón, vayan hasta la calle que está escondida, lleven la palabra de Dios. No quiero que nadie perezca, quiero que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te imaginas el amor de Dios? ¡Qué grande es el amor de Dios! Que es el motivo por el cual se sigue predicando. Va a llegar el momento que dé la orden Dios, se acabó la predicación. Va a llegar el momento en que no veas a nadie en la calle, va a llegar el momento en que no escuches a nadie en que te hable palabra de Dios. Va a llegar el momento también. Número 6. El por qué nos reunimos hasta el día de hoy, por dos cosas. Unos, para que se arrepientan, y número 2, Mateo 24:13, y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué nos congregamos hasta el día de hoy? Unos para que se salven y otros para que perseveren hasta el final. Es el motivo de que todavía Dios nos concede el privilegio de que hayan congregaciones, de que hayan templos, de que hayan sinagogas, de que hayan reuniones. El plan es, 1, salvar, 2, perseverar. Pregunta número 7. ¿A quiénes hay que salvar? Y la respuesta es Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La pregunta es, ¿a quiénes hay que salvar? La respuesta es, a los que se sienten perdidos. Yo tengo que comprender, ¿necesito salvarme o ya tengo mi salvación? ¿Cómo estoy? Si yo no logro comprender ese punto importante, ¿tengo mi salvación o tengo que lograr mi salvación? Al no comprender eso, permite, ¿qué es lo que pasó en Mateo capítulo 13? La semilla que cayó junto al camino es aquellos que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. La pregunta es, ¿a quién hay que salvar? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esos son los que logran la salvación. Soy fariseo de fariseos, fuera a la basura. Soy circuncidado al 8º día, fuera a la basura. Yo leo la Biblia todos los días, fuera a la basura si es que no vives la vida cristiana. Es que yo oro todos los días, fuera a la basura si es que no vives la vida cristiana. Yo ayuno de vez en cuando, fuera a la basura si es que no vives la vida cristiana. Todas las cosas las tengo por basura para ganar a Cristo. Es que porque leo la Biblia siento que tengo la salvación. La persona se engaña. Es porque oro en las noches siento que tengo la salvación y la persona se engaña. ¿Por qué se engaña? Porque por causa de la lectura, la oración, el ayuno, el salir a predicar, el ir al hospital, el ir a una clínica,
siente que eso le hace sentirse que es cristiano, esas personas jamás se salvan. Todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenemos que desechar todo lo que nos puede estorbar para lograr entender qué es la salvación. Número 8. ¿Cómo puedo sentir que sí tengo la salvación? Mateo 7, versículo 18. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede ser que el que tenga la salvación esté dando malos frutos. No puede ser. No puede ser que el cristiano esté dando malos frutos. No puede ser que el cristiano esté insultando. No puede ser que el cristiano tenga malas palabras en su boca, esté robando, sea un chismoso. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no puede ser que un buen árbol dé malos frutos y un árbol malo dé buenos frutos. Si yo estoy perdido, si yo soy un pecador, los pecados salen de mí. Eso tengo que comprenderlo, soy un pecador. No tengo la salvación. Tengo que buscar mi salvación. Le tengo que dar gracias a Dios que todavía el Espíritu Santo está para ayudarme, para que yo busque mi salvación. Ahora, siento que yo ya tengo mi salvación, pero se me escapan las malas palabras, se me escapan los enojos, se me escapan los gritos, se me escapan los pleitos o los insultos. Perdóname, tú crees que tienes la salvación, pero ese árbol está dando malos frutos. Lo que quiere dar a entender que no tienes la salvación, porque el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da frutos malos, es normal. Es ahí donde la congregación está para dos cosas: para salvar al que está perdido y para perseverar al que está bien. Se predica la palabra del reino y no la entiende, y pasa un año y no la entendió, y pasó 2 años congregándose y no la entendió. Siente que está bien por el rezo que hace, o siente que está bien porque da ahí limosnas a X o B. Yo estoy bien porque doy limosnas. Tienes que comprender lo que Dios quiere dar a entender. Número 9. ¿Cómo sé que tengo la salvación? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego me dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sé que tengo la salvación? Los que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. ¿Cómo es andar en la carne? Andar en la carne es que te controla el pecado todavía. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es que el Espíritu ha entrado dentro de tu vida y ahora por medio del Espíritu hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, etc. Es muy diferente andar en la carne y es muy diferente andar en el Espíritu. Por eso es que dice que el árbol se conoce por sus frutos. Llegas al hospital y te dice el doctor, ¿en qué te puedo ayudar? En nada. ¿Pero dónde duele? En ninguna parte. ¿Pero qué puedo hacer por ti? No, nada más vine. Pues está raro, ¿no? Eso es lo que pasa en las congregaciones. ¿En qué te puedo ayudar? En nada. ¿Puedo hacer algo por ti? No, nada. ¿Cómo se salva esa persona? ¿O cómo el médico puede ayudar a esa persona? Son personas que nunca van a buscar una sanidad. Y son personas que nunca van a lograr una salvación. ¿En qué te puedo ayudar? En nada. ¿Cómo está tu vida? Bien. ¿Pero y el pecado? Normal. Pues no se le puede ayudar. ¿Cómo sé que tengo la salvación? Cuando ya no reina la carne, o cuando uno ya no anda conforme a la carne, sino que anda uno conforme al Espíritu de Dios. Es muy diferente. Dios te bendiga. Número 10. ¿Cómo sé que tengo que lograr mi salvación? Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es esclavo de Cristo, no es siervo de Cristo, no es hijo de Cristo.
Cuando alguien hace pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Por eso ves al borrachito, no puede dejar la borrachera, porque es un esclavo de la borrachera. Por eso ves al adúltero, al fornicario, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana. Quieren abandonar su pecado, pero no pueden, porque están esclavizados por el pecado. Quieren, pero no pueden, porque son esclavos del pecado. Y 1 de Juan 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado no solamente es esclavo del pecado. El que practica el pecado nos dice que es del diablo. No solamente es esclavo del pecado, sino que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es lo que trata Jesús? Deshacer las obras del diablo. Cuando tú te dejas, cuando tú reconoces, cuando tú entiendes en qué condición estás. ¿Estoy aquí como pecador que necesito arrepentirme? ¿O estoy aquí con la salvación que necesito estar perseverando? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Volvemos al primer texto, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. A partir de este momento, todo lo que tú ya comprendiste, el diablo te lo va a querer arrebatar. Tú estás bien. ¿De qué te vas a arrepentir? Hoy, ¿estás mejor que el borracho? ¿Estás mejor que la prostituta? ¿De qué te vas a arrepentir? Y todo lo que habías comprendido y entendido, viene el diablo, te quita lo que fue sembrado en tu corazón y sigues siendo el mismo. Tengo mi salvación, pero sigue el mundo gustándote, sigue el pecado en tu vida. Pero tengo mi salvación y ya te robó el enemigo lo que fue sembrado en tu corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús para quedar despedidas. Bendito Dios, 10 preguntas que muchas veces el hombre no las entiende, el por qué viene a una congregación. Es triste no saber por qué voy al médico. Es triste saber por qué fui a la reunión hoy. ¿Fui para buscar mi salvación o fui para perseverar? Si fui para lograr mi salvación, la salvación no se logra nada más huyendo. La salvación se logra como cuando uno va al médico, Señor. Y el médico te da lo directo para atacar la enfermedad. Es similar. La salvación viene cuando hay una consejería o cuando vas con Cristo, le platicas el tipo de tu pecado y te manda Dios a que te arrepientas y lo abandones. Ahí viene la salvación, Señor. 10 puntos, Padre mío, que te rogamos que nos permitas entenderlo para poder avanzar, Señor Jesús. Ayúdanos. Si alguno dice, yo ya tengo la salvación, la Biblia dice que el árbol es conocido por sus frutos. El que tiene la salvación ya no reina el pecado en su vida. Ahora los frutos han tomado el control en su vida, Señor. Y por cuanto tiene los frutos, ahora anda en el Espíritu, ya no anda en la carne. Eso es la salvación, Jesús. Ya no hay avaricia en su corazón. Ya no hay robo en el corazón. Ya no hay mentiras en el corazón. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.